Bueno, un especial saludo para todos los ciudadanos que nos han acompañado en el proceso de seguimiento de la obra de la calle 15. Esta es nuestra tercera clase. En esta clase vamos a intentar confirmar, reafirmar las definiciones que hemos venido dando de proyecto. Entonces ya dijimos que como proyecto, entendemos como proyecto un contenedor. Un contenedor, en este caso lo he representado aquí con una caja de madera. El proyecto entendido como eh, un recipiente, un contenedor que almacena información, ¿cierto? Entonces, ¿qué hay dentro de ese contenedor? Dentro de ese contenedor hay otro contenedor, otra cajita. ¿Qué hay dentro de ese otro contenedor? Otro contenedor, otra cajita. ¿Qué hay dentro de ese contenedor? Otro contenedor. Así es el proyecto. Son contenedores que, valga la redundancia, contienen información que permiten, en este caso, llevar a cabo una construcción, una obra, ¿cierto? Entonces, cuando seguimos en la apertura de esos contenedores, nos damos cuenta, en el caso del último contenedor, que hay unas fichitas. Cada una de estas fichas representa uno o varios estudios de los que son necesarios para llevar a cabo un proyecto de construcción, como es el caso de estas fichitas de madera. Esta es una manera de representar lo que se entiende por proyecto de construcción. Estos son unos temas que son estudiados a nivel de maestría y a nivel de doctorado en programas universitarios, pero aquí estamos tratando de llevarlos a un plano que toda la ciudadanía los entienda. Entonces aquí nuevamente nos damos cuenta que tenemos unas fichitas, ¿cierto? Cada una de estas fichas representa, como les decía, puede que sea uno o varios estudios. Podríamos entender que cada cara de la ficha es un estudio y que en la ficha completa es lo que se llama un paquete de información, un paquete de información. Ok, este es otro ejemplo, ¿cierto? De esas fichitas donde, insisto, cada una de las caras representaría uno de los estudios y la ficha representaría un conjunto de estudios, lo que se entiende como un paquete de información. Siguiendo con esas analogías, entonces podríamos ver este caso de estas famosas muñequitas, ¿cierto? Que uno intentaría identificar qué hay dentro de la muñeca, otra muñequita. Estas muñecas se abren, tienen una junta por aquí en esta parte, aquí más o menos hacia la mitad, tienen una junta. Entonces, dentro de esa muñeca hay otra muñequita. Dentro de la otra muñequita hay otra muñequita. Dentro de esa muñequita hay otra muñequita. Y dentro de esa muñequita hay otra muñequita. Este es otro ejemplo de un paquete de información que está contenida en una de ellas que es esta. Es un paquete de información. Eh, digamos, llevando ya eso a la práctica del desarrollo de proyectos, entonces, nuevamente, entenderíamos el proyecto, como ya lo habíamos dicho en la clase anterior, lo entenderíamos como estos tres contenedores: el contenedor de planeación, el contenedor de construcción, y aquí ya deja de ser proyecto, ya se vuelve una obra, eh, y el contenedor del uso. Y dijimos que transversal a esos tres eh, contenedores está la gerencia del proyecto, que asiste a esas tres etapas, y la interventoría del proyecto, que vigila y controla el desarrollo de esas tres etapas. Entonces, voy a abrir, a propósito de la analogía que hice anteriormente, voy a abrir el contenedor de la planeación, voy a abrir esa caja, voy a mirar qué hay dentro de esa caja. Entonces, abro la planeación, ¿qué hay dentro de esa caja? Por un lado hay otra caja que se llama concepción y estructuración. Luego hay otra caja un poco más grande que dice diseño integral multidisciplinario. Esos nombres los he sacado de
el marco referencial para el control del desarrollo de la industria de construcción en Colombia, que ese marco referencial lo define un poco las autoridades a partir de políticas públicas y particularmente, digamos, se ha centrado estas definiciones en Camacol, que es la Cámara Colombiana de la Construcción. Entonces, cuando abro el contenedor, la caja de concepción y estructuración, encuentro dos cajas. Una se llama el estudio de la necesidad y otra se llama el perfil, estudio de la necesidad del proyecto y el perfil del proyecto. Del otro lado, cuando abro la caja de diseño integral multidisciplinario, aparece el concepto de diseño, el desarrollo del diseño y el diseño técnico. Entonces, voy a abrir el estudio de la necesidad, voy a abrir esa caja, esa cajita. Vamos en una jerarquía, voy a abrir esa caja a ver qué hay allí. En el análisis de la necesidad, entonces encuentro análisis del problema, análisis de los grupos de interés, estudio de alternativas, es decir, al problema yo le debo buscar unas soluciones, unas en plural, varias soluciones, analizarlas y determinar cuál de esas soluciones es la conveniente, cuál de esas soluciones es la que realmente conviene a esta población que se ve afectada por ese problema. El análisis de estimados, análisis de presupuestos, entonces aquí está el presupuesto de tiempo, el presupuesto económico, el presupuesto de calidad, ¿cierto? Ahí hay varios presupuestos. Y el análisis constructivo. Entonces voy a abrir la caja de análisis del problema, voy a abrir esa caja, un poco con la analogía que hice anteriormente. Entonces cuando hablo la caja del problema, encuentro, ¿cierto? Que para el proyecto que nos ocupa, que es el proyecto de intervención, que le han denominado proyecto de mantenimiento de la calle 15, lo que encontramos en los estudios que están publicados en el SECO son estas 9 fotos. Es decir, que por la información que hay en el SECO, podemos afirmar, ¿cierto? Podemos afirmar que el problema de este proyecto no se analizó y que sirvió como de punto de partida esas 9 fotografías, siendo un proyecto de una inversión que hoy en día supera los 10.000 millones de pesos. Okay. Entonces no se hizo un análisis del problema para el caso del pavimento de la calle. Ok, seguimos con el problema. Para determinar el problema es necesario hacer un diagnóstico. Es necesario un diagnóstico, es decir, para poder precisar el problema, para poder identificar de manera clara el problema. Es necesario hacer un diagnóstico. Ese diagnóstico consiste en un estudio físico, socio, histórico y cultural. En eso consiste ese diagnóstico. Es decir, hay que tener en cuenta la población, el estado de la vía, el estado de la infraestructura de soporte, ¿cierto? Alumbrado público, acueducto, alcantarillado, ¿cierto? Hay que tener en cuenta las condiciones culturales, la manera de vivir de los ocupantes de esta zona del territorio y también pues del municipio, en este caso de Madrid. Entonces, este es un ejemplo de un plano de los que se hacen, de los que hemos hecho en otros proyectos, de cómo se hace ese diagnóstico. Entonces, en ese diagnóstico se toma el corredor de la vía, inicialmente se hace el trazado, el levantamiento de cómo está la situación y se van tomando uno a uno los elementos que hacen parte del espacio público. Estas convenciones que vemos acá, nos damos cuenta que hacen referencia a los diferentes elementos que ocupan el espacio público. Es decir, aquí vamos a tener en cuenta postes de alumbrado, postes de distribución de energía, postes que sirven de soporte de los semáforos, ¿cierto? Pozos de inspección de acueducto y alcantarillado, hidrantes, colectores de agua potable, colectores de aguas servidas, aguas negras y aguas pluviales, y se van generando unas convenciones y con esas convenciones se hace el diagnóstico. Ese es el diagnóstico. Este diagnóstico, en el caso del corredor de la calle 15, no existe. Este realmente que estoy presentando acá es un documento
preliminar que se hizo para otro proyecto. Es más, son los ejercicios que hacemos con los estudiantes en los salones de clase. Es decir, que este tipo de prácticas no es una manera sesgada de la veeduría, eh, digamos, hacer una evaluación equivocada, sino que es lo que se hace en la vida profesional y en la vida académica. Ok, entonces ese estudio, por lo tanto, no se hizo. Ese estudio no está, no figura en la información, en los casi ya 4.000 folios que tiene el proyecto, y la información que reposa en el SECOP. No existe un estudio de diagnóstico, no se hizo un diagnóstico. Este es otro ejemplo, este es otro ejemplo. Lo mismo, se toma un corredor, se hace un inventario, ¿cierto? Un inventario y el estado en el que se encuentran los elementos que hacen parte de lo que se considera el espacio público. ¿Cuáles son esos elementos del espacio público y en qué estado se encuentra? ¿Cuáles de ellos se van a cambiar? ¿Cuáles de ellos se van a mantener y se les va a hacer alguna intervención, un mantenimiento o correctivo o preventivo, según sea el caso? Pero, como les digo, para el caso que nos ocupa el proyecto de la calle 15, estos estudios no se hicieron, no se hicieron. Eh, en otro video hablaremos de cuáles son esos elementos y la forma como se hace la evaluación de esos elementos para poder llevar a cabo ese mantenimiento, si es que es el caso, o para poder llevar a cabo el reemplazo de esos mantenimientos o la actualización de esos elementos. Muchas gracias.